Pocas personas en la Biblia lograron ser tan controvertidas como el rey Abías. De hecho, Abías no está entre los personajes bíblicos más conocidos, y muchas personas ni siquiera han oído hablar de él alguna vez. Si este es tu caso y no conoces la historia de Abías, debes saber que él heredó un reino dividido y una nación espiritualmente inestable. Incluso fue durante los días de Abías que ocurrió uno de los peores conflictos internos entre las tribus de Israel, lo que resultó en la muerte de 500,000 israelitas. A lo largo de su vida y reinado, Abías experimentó situaciones completamente opuestas. En este contexto, su historia quedó marcada por una mezcla de fidelidad momentánea a Dios y persistencia en el pecado. De hecho, se puede decir que el rey Abías fue alguien cuyas realizaciones quedaron opacadas por sus fracasos. Si bien, por un lado, en la Biblia encontramos a Abías enfrentando el desafío de Jeroboam, rey de Israel, en una batalla épica donde la fidelidad a Dios y la línea davídica fueron puestas a prueba en una clara confesión de confianza en Dios. Por otro lado, encontramos al mismo Abías en la posición de un rey que no fue completamente comprometido con el Señor y caminó en los mismos pecados de su padre. En este video descubrirás quién fue el rey Abías en la Biblia y entenderás qué lecciones podemos extraer de su reinado considerando su confianza en Dios en el campo de batalla, su falla en mantener la pureza espiritual en Judá y las consecuencias de un corazón dividido en el liderazgo. Pero antes, si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora y activa todas las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Abías fue el segundo rey de Judá tras la división del reino de Israel. El rey Abías era hijo del rey Roboam y de Maaca. Su reinado en Judá fue breve, pero marcado por un significativo conflicto con el reino de Israel. El nombre Abías significa mi padre es el Señor, o el Señor es padre. Sin embargo, también es mencionado como Abía o Abiam. El nombre Abiam puede significar padre del dios Yam, o padre del mar, o padre del oeste. Los estudiosos creen que esta variación puede deberse a un error de escriba o a una alteración deliberada para alinear el nombre arcaico Yam con la devoción a Yahvé, haciéndolo más apropiado para un rey de la línea davídica. El padre de Abías, el rey Roboam, era hijo de Salomón y nieto del gran rey David, y fue el primer rey de Judá tras la separación de las 10 tribus del norte que formaron el reino de Israel bajo Jeroboam. Por otro lado, Maaca, madre de Abías, es descrita como hija de Absalón en algunos pasajes bíblicos, así como hija de Uriel de Gibeá en 2 Crónicas 13:2. Esta aparente contradicción puede resolverse considerando la gran posibilidad de que Maaca haya sido, en realidad, hija de Tamar y Uriel de Gibeá, y por lo tanto, nieta de Absalón. El historiador judío Flavio Josefo confirma que Roboam se casó con una pariente, nieta de Absalón. Es común en los textos bíblicos del Antiguo Testamento que la palabra hijo denote nieto al localizar el ancestro más importante de una línea familiar. El periodo en que vivió el rey Abías puede situarse en el siglo X a.C. Durante su reinado, Abías tuvo 14 esposas, que le dieron 22 hijos y 16 hijas, como se registra en 2 Crónicas 13:21. Asa, uno de sus hijos, se convirtió en su sucesor en el trono de Judá. El reinado de Abías, aunque corto, estuvo marcado por significativos conflictos y eventos políticos y religiosos. Este periodo debe ser comprendido dentro del contexto histórico de la división del reino de Israel en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, poco después de la muerte de Salomón. Abías ascendió al trono de Judá después de la muerte de su padre Roboam, enfrentándose así a un escenario político y religioso muy tenso. La Biblia,
nos proporciona un relato detallado de una gran batalla entre Judá e Israel durante el reinado de Abías. El texto de 2 Crónicas 13 describe de manera específica esta batalla. Según el relato bíblico, el rey Abías, con un ejército de 400.000 hombres, confrontó a Jeroboam, quien tenía un ejército de 800.000 hombres, el doble del tamaño de las tropas de Abías. Sin embargo, antes de la batalla, el rey Abías pronunció un discurso en el monte Semaraim, en el cual acusó a Jeroboam y a Israel de rebelarse contra el Señor y contra la línea davídica. El rey Abías enfatizó que Judá tenía la verdadera adoración al Señor, con sacerdotes descendientes de Aarón y levitas cumpliendo sus funciones, en contraste con Israel, que había establecido un sistema religioso alternativo bajo el rey Jeroboam. Él declaró que Dios estaba con Judá y que aquella batalla era una lucha entre el verdadero Dios y los ídolos de Israel. En su oración antes de la batalla, Abías condenó la apostasía del norte y afirmó que Dios mismo estaba con Judá como su capitán. Aunque numéricamente inferior, el ejército de Judá, con ayuda divina, obtuvo una victoria decisiva sobre Israel. La Biblia relata que 500.000 soldados de Jeroboam de Israel murieron, resultando en una de las mayores bajas registradas en un solo enfrentamiento bíblico. Luego el rey Abías capturó Betel, Gesaná y Efrón, consolidando su poder. Finalmente el rey Abías murió después de un reinado de solo 3 años y fue sucedido por su hijo Asa. Fue sepultado en la ciudad de David, y su breve mención en la narrativa bíblica indica que, aunque tuvo un momento de gloria militar, no realizó cambios duraderos en Judá. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y la revisión de Luciano, también de la Septuaginta, sugieren que el reinado de Abías duró 6 años, pero esto se considera menos confiable y podría ser solo un intento de armonización cronológica. En cuanto al legado del rey Abías, se puede decir que es mixto. Por un lado, es recordado por su valiente defensa de la línea davídica y por su confianza en Dios durante la batalla contra Jeroboam. Por otro lado, su falla en promover reformas religiosas duraderas en Judá y en eliminar completamente la idolatría disminuyó su impacto como líder espiritual. Su notable historia contra Jeroboam parece que fueron momentos aislados de piedad, y su reinado estuvo marcado por la impiedad. De hecho, el rey Abías repitió en Judá la infidelidad de sus padres Salomón y Roboam. En este sentido, el escritor bíblico relata que el rey Abías cometió todos los pecados que su padre había cometido, y que su corazón no estaba completamente consagrado al Señor como lo estuvo el corazón del rey David, su antecesor. Incluso, el texto bíblico atribuye la misericordia divina hacia Abías a la lealtad ejemplar demostrada por David. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Obedeció los mandamientos del Señor durante toda su vida, excepto en el caso relacionado con Urías y Betsabé. Misericordiosamente, Dios preservó la continuidad de su dinastía en Jerusalén. De hecho, el rey Asa, hijo y sucesor de Abías, tomó un rumbo diferente al de su padre, y es recordado en la Biblia como un rey reformador que hizo esfuerzos significativos para devolver a Judá a la adoración exclusiva del Señor. En este aspecto, el contraste entre Abías y Asa destaca la importancia de las reformas religiosas y la fidelidad a Dios en la narrativa de los reyes de Judá. Sin duda, el reinado de Abías nos ofrece un ejemplo de la complejidad de la vida de un líder, especialmente en tiempos de división y conflicto. Aunque demostró una notable confianza en Dios durante la batalla contra Jeroboam, su vida también estuvo marcada por un compromiso espiritual insuficiente y por su fracaso en llevar al pueblo de Judá de regreso a la verdadera adoración a Dios. La historia de Abías nos recuerda la importancia de un corazón completamente dedicado al Señor.
pues la verdadera victoria en nuestro caminar con Dios no se resume en momentos extraordinarios de fe, sino en una vida de devoción y obediencia continuas. Abías triunfó en el gran desafío de su reinado, un tipo de evento que solo ocurre una vez, que fue la batalla contra Jeroboam. Sin embargo, su calidad como líder no se midió solo en ese gran desafío, sino en los acontecimientos cotidianos. Su mayor fracaso no fue en esa gran batalla, sino cuando no fue constante y no se comprometió con la verdadera adoración y la obediencia diaria a Dios. Como cristianos, podemos aprender de los errores de Abías y buscar, por la gracia de Dios, una vida que refleje un compromiso total e inquebrantable con Cristo. Debemos aprender de los errores del pasado y buscar seguir el ejemplo de aquellos que, como Asa, eligieron reformar y restaurar la verdadera adoración al Señor en sus entornos, en sus vidas y ministerios. Deja tu me gusta, junto con tu comentario y tu suscripción al canal para ayudarnos. Que Dios te bendiga.